Bendiciones, amigos y hermanos que tienen hoy la oportunidad pues de estar al alcance de nuestra voz. Les saluda el pastor Gustavo Sanchinel y el día de hoy pues estamos contentos por este nuevo proyecto que el Señor ha puesto en nuestra vida, el cual se llama Podcast a su imagen. Creemos firmemente que ese es el propósito de parte de Dios para todo creyente, que lleguemos a alcanzar la medida de su Hijo Jesucristo, es decir, llegar a su imagen. Yo pues les doy la bienvenida esta noche y quisiera comentarles que a lo largo de esta señal vamos a estar compartiendo temas de actualidad, temas de bendición, y para eso tomamos en esta ocasión lo que le hemos llamado una serie de temas respecto al retorno. Y quisiera pues hacer una oración de inicio, número uno, para darle gracias al Señor por este nuevo proyecto. Y número dos, pues orar también pues por las familias que están de luto en el país de Guatemala, ¿verdad? Después de este tremendo accidente que hubo en Calzada La Paz, entendiendo que Dios se ocupa y ayuda a aquellos que están en sufrimiento. Así que oremos al Señor, tú ahí en tu lugar, en tu casa o donde me estés escuchando. Vamos a darle gracias al Señor por este día y aclamar de su bondad por estas personas. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos la oportunidad que nos das de estar empezando este nuevo proyecto, Señor. Sabemos que tú estás en el asunto y te pedimos que a lo largo de cada uno de los temas, a lo largo de cada una de las enseñanzas o temporadas que se estén desarrollando, tu imagen se plasme en nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Y así también oramos y te pedimos misericordia por esas familias que están de duelo, para que sean consolados y fortalecidos por el poder de tu Espíritu Santo. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, esta noche pues yo quisiera compartirles un tema al cual le pusimos la bendición que existe en retornar. Sabe que estamos caminando, ¿verdad?, en este año extraordinario que ha sido proclamado como el año del retorno, y en él nosotros tenemos que aprender muchas cosas. Dentro de ellas quisiera tomar como base el Salmo 126, verso 3, 4, donde viene una afirmación diciendo: sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Gloria a Dios, ¿verdad? Ahora, Señor, dice, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto del Negev. Y de aquí yo quiero compartirles algo que creo que es importante que nosotros recordemos, y es el principio que arranca este verso, donde con una afirmación específica nosotros le damos gracias al Señor por las cosas que Él ha hecho por nosotros. Eso nos trae alegría. Quiero comentarte que a lo largo pues, de nuestra vida cristiana, el Señor ha ido haciendo maravillas y abriendo espacios. Y en esa apertura de espacios también nosotros hemos ido aprendiendo cómo alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida. No sé si alguna vez tú te has preguntado, ¿cómo voy a saber yo qué es lo que Dios tiene para mi vida? ¿Para qué sirvo yo aquí en la tierra? El principio es llegar a alcanzar aquello para lo cual Dios nos alcanzó. Y para eso nosotros tenemos que ir sumergiéndonos en cada una de las áreas, tiempos y espacios que Dios nos aperture en la vida cristiana. Obviamente empezando desde el hogar, en nuestro trabajo, en nuestra congregación, donde de alguna manera venimos siendo formados, ¿verdad? Formados en nuestro carácter, formados en nuestros pensamientos. Quiero comentarles que Dios nos habló a nosotros desde muy joven. Y creo yo que hasta el día de hoy Dios le sigue hablando a la juventud. Y los jóvenes tienen que tomar decisiones firmes en este tiempo, decisiones que les ayuden a saber de que su vida tiene un valor especial en las manos de Dios y que ellos son valiosos. Continúa diciendo este verso del Salmo 126, Señor, al volver a nuestros cautivos.
porque hay mucha cautividad. Hay personas que tienen cautivados sus pensamientos respecto a problemas del pasado. Muchos quieren avanzar, pero se encuentran con dificultades ancestrales, con dificultades de problemas que tuvieron en su infancia, en su niñez y aún mientras estaba la gestación en el vientre de su madre. Pero hoy Dios tiene oportunidades para tu vida. Nosotros hemos visto la mano del Señor operando de una manera increíble en diferentes edades. Hemos visto niños que Dios los ha sanado, jóvenes que Dios los ha restaurado, ancianos y adultos a quienes Dios les ha hablado y los ha bendecido. ¿Y cuál es el propósito de Dios para que nosotros veamos su mano milagrosa operando y alcancemos la estatura? Para eso tenemos que entender algunas cosas y que nuestra mente se vaya ampliando. Este es un espacio donde vamos a tener la oportunidad de traer algunos invitados aquí y compartir con ellos de sus experiencias. Experiencias de cómo fue que llegaron a los caminos del Señor Jesucristo, cómo volvieron algunos que ya habían conocido al Señor Jesucristo y se habían retirado, pero tuvieron que volver al Evangelio. Estamos todavía en el tiempo de la gracia, en el tiempo de las oportunidades. Quiero explicarte que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades, es lo que la Biblia nos enseña. Para eso, nosotros debemos poner el abanico de opciones a lo que la palabra de Dios nos enseña sobre el término volver. Y para eso, quiero comentarte que la Biblia, en el Antiguo Testamento, describe la palabra volver con se dice, mejor dicho, en hebreo, shub. Pero esa palabra shub tiene un abanico de interpretaciones como los que puedes ver en pantalla. Es decir, que cuando Dios nos invita a volver, nos está invitando a que cualquiera de esas palabras descritas en la pantalla, nosotros empecemos a vivirlas. Tener indemnización, a recapacitar, a arrepentirse, a calmar, a convertirse, a devolver, a responder, a restituir, a revocar, a rescatar. Es decir, estamos nosotros rodeados de muchas oportunidades. Oportunidades que todos hemos recibido a lo largo de nuestra vida. Gente que no tiene al Señor en su corazón, aún ellos han tenido oportunidades de una mejor forma de vida, de un empleo, pero principalmente la oportunidad de conocer el Evangelio. Unos lo abrazan, otros lo niegan. Pero hablemos de nosotros, de aquellos que hemos tenido la bendición de haberle abierto nuestro corazón a Jesucristo. Es como volver a aquello de donde nosotros venimos. Volver en sí respecto a nuestras creencias o a nuestras adicciones o a nuestra forma de crianza, volver a lo que Dios ya había destinado es un proceso maravilloso. Quiero contarte que ni siquiera es tu fe o mi fe la que apertura el creer en Jesucristo, sino la Escritura dice que esa fe es fe de Dios, la que nos activa la salvación. Entonces tenemos que orar por nuestros muchachos, tenemos que orar por nuestra gente, tenemos que orar por nuestra familia, por nuestros vecinos, para que esa fe divina active el poder de la salvación. Cuando uno viene al Evangelio, que fue mi caso, por ejemplo, yo fui llamado a través de un llamamiento muy especial donde Dios envió a un profeta que pertenecía al Ministerio Selim, que era donde yo había llegado por primera vez a esa congregación. Llegué sin saber lo que era evangelio, sin saber lo que era cantar, adorar, llorar, no sabía nada. Lo único que yo sí supe en el momento que el Señor me habló a través de la vida del profeta, era que de quien estaba hablando ese hombre era mi vida. Pero lo que más me impactó fue cuando él me dijo que él me amaba a mí. Eso quiere decir que las palabras de Dios, la escritura divina, nos enseñan el profundo amor que Dios tiene para nosotros. Y no solo para mí, seguramente para todos aquellos que hemos creído en su nombre, hemos disfrutado de su amor. Cuando volví a la casa del Padre, empecé a experimentar algo totalmente diferente en mi vida. No importa la edad de cuando uno llega a Jesucristo, lo más importante es amar al Señor Jesucristo.
mi vida cambió, vi el cielo de un color diferente y nació entonces en mí el siguiente deseo, que era servirle al Señor. Servirle al Señor es como un paso de agradecimiento para aquellos que se sienten amados, para aquellos que han recibido de parte de Dios muchas cosas. Seguramente tú que me estás escuchando has sido sorprendido por Dios en alguna parte de tu vida. A lo mejor bendijo tu vida, a lo mejor bendijo aún tu hijo, a tu mamá, a tu papá, qué sé yo, a alguien que te impactó. Quizás solamente dijimos gracias Dios, pero hay que dar un paso más allá. Hay que aprender a servirle al Señor. Para eso debemos retornar nosotros a ciertas cosas que nos van a ayudar a ir creciendo en la fe. La pregunta que yo me hice, ¿verdad?, es sobre de qué o en qué nos deberíamos devolver. Y coloqué 4 respuestas. Creo yo, aunque el orden no quiere decir cuál es primero, cuál es segundo, pero para mí, yo creo que uno de los primeros es que deberíamos de retornar a las Sagradas Escrituras. Segundo, deberíamos retornar el amor en el hogar. Tercero, deberíamos retornar a la pasión del servicio a Dios. Y cuarto, retornar a la imagen de Dios. Definitivamente hay muchas cosas a las que debemos retornar. Pero en esta temporada, en esta temática que nosotros vamos a estar desarrollando, quisiera que nos enfocáramos en estos 4 grandes temas. El día de hoy, pues no cuento con alguien aquí, pero seguramente cuando hable del amor del hogar, pues quién mejor que sería mi esposa que me acompañe, ¿verdad? Para poder hablar de lo importante que es que el hogar retorne al amor no humano, no al amor eros solamente, sino al amor de Dios, donde hay comprensión, donde hay paz y donde hay crecimiento. Pero esta noche yo quisiera abordar, hasta donde el Señor nos permita, el punto de retornar a las Sagradas Escrituras. ¿Qué es retornar a las Escrituras? Hay tantas cosas que la humanidad nos hemos ido alejando, hermano. Las redes sociales son útiles, pero creo que son más agentes de buena información para los creyentes y para la humanidad. Estamos viviendo en un tiempo compulsivo de redes sociales, donde se despierta en los corazones, por ejemplo, la ansiedad de una respuesta, la ansiedad de un like, la ansiedad de saber qué pasó en tal lugar o dónde está alguien. Cuando alguien sube una foto que anda paseando, dice, ese tiene dinero, y quizás ese paseo fue años anteriormente. Estamos viviendo en un tiempo complicado y lo que está haciendo el enemigo es distorsionando la visión del creyente a la Escritura y llevándolo a todo lo demás pasajero. Entonces, esta noche yo creo firmemente que es importante que retornemos a las Escrituras. Dios, en la palabra, en su palabra, fue revelando a los santos profetas cada una de las palabras para que nosotros fuéramos consolados y tuviéramos esperanza a la hora de leerlas. Todo creyente en tiempos antiguos, recuerdo yo, lo más importante para determinar quién era un creyente en el Evangelio era aquel que cargaba una Biblia de papel debajo de su brazo. Biblias pequeñas, medianas, grandes, de todos tamaños y de todos colores, pero el que portaba una Biblia debajo de su brazo tenía cierta identificación respecto a su fe. Los tiempos han cambiado. Ahora se ha reducido a un celular, se ha reducido a una PC, a una laptop, ¿verdad? Pero lo importante es que hay en nuestro corazón. Yo tomé como base este verso y ahí quiero detenerme. En el capítulo 15 del libro de la Epístola a Romanos, verso 4, dice, todo lo que se dijo antes en las Escrituras, todo, es decir, completamente todo, se escribió antes para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ella recibimos, tengamos esperanza. Es decir, Dios se ocupó de escribir miles de años atrás
todo aquello que fuera útil para el creyente y para la humanidad particularmente, ¿verdad? Para que fuéramos instruidos por Él. Nosotros tenemos una posesión muy valiosa en nuestras manos y es la palabra del Señor. Cuando tú oyes las estadísticas y dicen, ¿cuál es el libro más vendido a nivel mundial? La respuesta es obvia y es la Biblia. Y eso nos trae a nosotros como un corazón, así se infla el corazón de alegría y de orgullo, porque es una realidad. La Biblia es el libro más vendido. Lo único que yo creería que también es el libro menos leído, menos aplicado. Porque si la gente, toda la gente que porta, que tiene en su casa una Biblia, la leyera y la pusiera por práctica, tuviéramos un mundo diferente, tuviéramos una sociedad diferente. Entonces es importante que agarremos las escrituras. A nivel cristiano, yo entiendo por la fe el poder que tienen las escrituras. Vivimos en mundos paralelos, la fe y la ciencia. La fe no necesita ver para creer, la ciencia necesita ver para creer. Pero como Dios, todo lo que Dios dice, todo lo que está escrito en su palabra es una verdad, siempre la ciencia termina dándole la razón a la palabra del Señor. Y es por eso que traje esta noche un video para que tú lo veas, donde una universidad muy famosa realizó cierta investigación y estadísticas para hacer saber a la humanidad la importancia de la lectura bíblica. Y eso a nosotros nos tiene que dar una gran enseñanza. Así que te dejo este video para que lo observes y analices lo importante que es leer la palabra del Señor. El efecto de la Biblia en el cerebro humano. Recientemente, un estudio realizado por el Center for Bible Engagement, o Centro para el Compromiso o Interacción con la Biblia, encontró evidencias científicas que prueban el increíble poder que la lectura de la Santa Biblia tiene sobre el ser humano. La organización de investigación analizó a 40.000 norteamericanos de entre 8 y 80 años. El objetivo principal era saber cómo las personas interactúan con las Sagradas Escrituras y el impacto que esto tiene en su comportamiento. Y descubrieron algo inesperado que terminó convirtiéndose en el punto principal de la investigación. Los datos revelaron que cuando se lee la Biblia solo una vez por semana, y eso podría ser en un culto en la iglesia cuando el pastor dice, abra su Biblia, tiene efectos casi insignificantes. Al leerla 2 veces por semana, el impacto sigue siendo el mismo. Al leerla 3 veces por semana, surge una pequeña mejoría. Sin embargo, el fascinante descubrimiento fue el siguiente. Cuando leemos la Biblia 4 veces por semana o más, los números cambian drásticamente. El sentimiento de soledad disminuye un 30%. Los problemas relacionados con la ira caen un 32%. Las amarguras en las relaciones, como en el matrimonio, con los hijos o amigos, disminuyen un 40%. El alcoholismo cae un 57%. El sentimiento de estancamiento espiritual disminuye un 60% y el contacto con la pornografía cae un 61%. Y con respecto a hábitos positivos, los resultados son aún más extraordinarios. La acción de compartir la fe aumenta un 200%. La práctica de formar discípulos se incrementa un 230%. Y sobre la capacidad de guardar la palabra de Dios en la mente, crece un 407%. Los investigadores concluyeron el estudio diciendo, juntos, esos datos aislados nos llevan a una simple conclusión. El compromiso con la Biblia el máximo de días por semana es crucial para el crecimiento en la fe cristiana. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.
Me da realmente alegría y al mismo tiempo una preocupación pastoral. Me da alegría porque seguramente muchos de los que me están escuchando, al igual que mi persona, hemos sido impactados por el poder. Imagínense, ellos están considerando solo la lectura de la palabra del Señor, pero como creyente yo sé que hay más que la lectura, porque la lectura a mí me enseñó de que hay llenura del Espíritu Santo. Y en la llenura del Espíritu Santo se reparten dones, se reparten talentos. Y esos talentos y esos dones nos han traído fe, nos han traído milagros físicos, espirituales, materiales, económicos. Es decir, solo la lectura trae este beneficio que los científicos están dando, pero nosotros que vivimos dentro del río de Dios sabemos que hay mucho más beneficios respecto a la lectura de la palabra. Ahora, si yo le sumo a la lectura la práctica de la palabra, hermanos, de verdad, amigo que me estás escuchando, esto va a producir en tu vida un cambio poderoso. Y cuando tú y yo cambiemos, atraemos las bendiciones, atraemos el bienestar a lo que está en nosotros y a lo que nos rodea, como por ejemplo nuestra familia, nuestros hijos. Es decir, tenemos una extraordinaria oportunidad de ser bendecidos. La Biblia nos relata de muchos hombres que amaron a Dios, que se desarrollaron proféticamente. Vemos, por ejemplo, ¿verdad?, que el Pentateuco fue escrito por el siervo Moisés. Y luego vienen los otros libros de los jueces, el libro de los reyes, crónicas, profetas mayores, menores, los libros poéticos, una serie de libros extraordinarios que nos dan a nosotros la oportunidad, número uno, de conocer quién es Dios. Yo no sé cuántos de los que me están escuchando tienen ese Dios amoroso y grande dentro de su corazón. Pero si tú no lo tienes, si tú no has tenido una experiencia con Dios, no es difícil tenerla. Lo que tienes que hacer es abrirle tu corazón a Jesucristo y confesarlo con tu boca y decirle: Señor, yo abro mi corazón, entra en mi corazón. Quiero recordarte y decirte que Dios es bueno y que Él es clemente y compasivo y que Él quiere ayudarnos. Lee la palabra, formemos devocionales de lectura. Creo que muchos equipos de esta congregación han estado tomando tiempo para lectura, para hacer remas, resúmenes. No te canses de hacerlo. Va a traer un beneficio extraordinario para tu vida. Cuando yo empiezo a acercar a la escritura y quiero tomar, por ejemplo, a alguien que estudió la Biblia, que enseñó la Biblia, que practicó la Biblia, se dedicó con eso, encuentro un hombre, un profeta antiguo testamentario, a quien Dios lo utilizó y lo rodeó de otros siervos, porque eso es importante. Es importante con quién yo me rodeo, para que entonces alcancemos el retorno verdadero a las Escrituras. Este escriba tenía como amigos a uno que se llamaba Zorobabel, aunque él era un personaje muy importante para la restauración de todo lo que se había derrumbado en la deportación de Israel. También tenía a Jeremías, a Josué. ¿Usted sabe de quién le estoy hablando? Seguramente ya sabe de quién le estoy hablando. Le estoy hablando de este hombre cuyo nombre en hebreos su significado es ayuda, el que ayuda. Cuando uno ama la palabra del Señor, nos convertimos en siervos de Dios. Y el papel principal de un siervo es ayudar a los demás. ¿Te gusta ayudar a los demás? ¿Te gusta ayudar en tu casa? ¿Te gusta ayudar en tu trabajo? ¿Te gusta ayudar en la congregación? Tú eres un siervo, tú eres una sierva de Dios. Y para eso yo le voy a citar, y aquí pues nos quedó un cuadro ya realizado, ¿verdad? Pero aprovechémoslo. Capítulo 7, verso 10 del libro de Esdras. Dice: ya que Esdras hizo 4 cosas importantes para retornar las escrituras a su vida y al pueblo que estaba ministrando. Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla,
y a enseñarla sus estatutos y ordenanzas en Israel. Yo puedo ver cuál es el proceso de parte de Dios para ese retorno poderoso y que surta el beneficio de la lectura bíblica, y es, número uno, ser dedicado a las escrituras. La palabra dedicado ahí en hebreo se dice kun, y esa tiene todas esas acepciones, que es ser levantado. Es decir, cuando tú te dedicas, cuando yo me dedico, es porque me levanté, me he preparado, me he alistado, me he ordenado, estoy dispuesto, estoy recto, estoy enderezado. Para leer la palabra del Señor, no podemos agarrar y decir, bueno, ahí donde yo abro la Biblia, ahí Dios me va a hablar. Bueno, Dios utiliza toda clase de métodos, pero el principio es que nosotros deberíamos de levantarnos con la disposición, con el deseo de que Dios me hable a través de la palabra, de su palabra. Yo debo disponerme, prepararme, estar listo para que cuando lea la Biblia no me sea una lectura tediosa, una lectura sin sentido, sino que sea una lectura que alimente tu vida espiritual, que te guíe por el sendero que Dios tiene para tu vida. Esdras dice que se dedicó, pero hizo una segunda cosa. Dice que él estudió. La palabra hebrea estudiar ahí es darash. Esdras estudió. Eso quiere decir que también tuvo que hacer lo que tú seguramente estás haciendo y lo que yo he hecho también hasta el día de hoy, que es sentarme y escuchar a alguien que ya estudió previo a mi vida. Pero no solamente eso, sino darash, que es estudiar, quiere decir buscar. Tú tienes que buscar la fuente que te enseñe, de donde puedas aprender. La carta a los Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante nos relata que hay 5 ministerios que el Señor dejó: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que equipen, para que enseñen, para que instruyan a su iglesia. Estudiar es escudriñar, es decir, meterse un poco más, aumentar el zoom, no leer las líneas, sino entre líneas. Pero te voy a decir algo, la palabra de Dios necesita una investidura del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida para poder lograr entender el corazón de Dios, pues es el corazón de Dios que se plasma en su escritura. La palabra estudiar es consultar, es averiguar, es procurar, es frecuentar. Hay gente, hay personas que empiezan a leer la Biblia, hay creyentes que empiezan a leer la Biblia y la leen un día, 2 días, una semana, un mes, y de ahí la dejan por un lado. No. La lectura, el estudiar debe ser algo constante. En la vida del creyente no hay descanso. El que es siervo y que es sierva del Señor es 7:24, 3:65. Es decir, tú eres un siervo, una sierva, un hijo, una hija de Dios todos los días de tu vida. El estudio de la palabra de Dios nunca termina. Bueno, aquí en la tierra nunca va a terminar con nosotros. Siempre hay necesidad de estudiar, siempre hay necesidad de averiguar, siempre hay necesidad de escudriñar, siempre hay necesidad de consultar y de averiguar. Por eso es importante ser pastoreados, estar acobijados en una iglesia que se predique la sana doctrina y aprender a tener, ¿verdad?, esa comunicación espiritual con los demás creyentes. Dice que entonces Esdras era dedicado, se dedicó su corazón, se levantó, se orientó con su corazón y estudiaba la ley, la buscaba. Pero dice que no solamente la estudiaba, sino que la ponía por práctica. La palabra practicar es asá en hebreo, que quiere decir administrar, quiere decir andar, cumplir, ejecutar, mostrar y obedecer. Dios nos habla muy claramente a través de este único versículo. Yo quiero que quede grabado en tu corazón Esdras capítulo 7, verso 10. ¿Cómo puedo retornar a las escrituras? Pongamos por práctica este principio del profeta Esdras. Dedicado, estudió y puso por práctica la palabra. Poner por práctica la palabra quizás es dentro de las 4
es la prueba de si creemos a la palabra del Señor o no. Poner por práctica implica soportar, implica perdonar. Quiero preguntarte, hablando del perdón, ¿habrá alguien quien tú no quieras perdonar? Aunque uno no lo crea, hay hijos que no perdonan a sus padres, hay padres que no perdonan a sus hijos, hermanos de la misma sangre que no se pueden perdonar, familiares que no se perdonan. Pareciera que eso no es cierto, pero es una gran realidad. Poner por práctica la palabra es perdonar. Quizás tus padres no fueron los mejores padres, no hicieron lo correcto, no te instruyeron, no te apoyaron o quizás hasta te abandonaron. Pero tú que ahora tienes a Cristo en tu corazón, debes poner por práctica la palabra del Señor. Tal vez alguien te ofendió, te hizo sentir de menos, te hizo sentir mal. Tenemos que perdonar, porque dedico mi corazón, estudio la palabra. Tercer paso, poner por práctica la escritura. Pero de ahí viene lo que más le gusta a muchos, enseñar la palabra del Señor. Yo recuerdo que en mi corazón, cuando yo vine a los caminos del Señor, yo anhelaba con todo mi corazón predicar, hermano, enseñar. Yo tenía mi Biblia, una Biblia pequeñita que me regaló mi tío, que fue el que me llevó al Evangelio, hermano. Ahí la guardo todavía con mucho afecto, ¿verdad? Leía la palabra, leía y decía yo, algún día voy a enseñar la palabra. Y te digo, al año de haber aceptado al Señor, empecé a predicar hasta el día de hoy. Pero dentro de las cosas que uno va viviendo en la enseñanza de la palabra, hay cosas que nos hacen sonrojar, hay cosas que cometemos errores, a veces decimos palabras equivocadas, a veces decimos y colocamos cosas donde no deben de ir colocadas. Es decir, enseñar tiene sus desafíos. A veces enseñamos si no estamos preparados, si no escudriñamos, si no pusimos por práctica la palabra. A veces no consideramos al oyente y le agarramos a palazos. Enseñar la palabra es lo último que se debe de hacer según los pasos que Dios le dio al profeta Esdras. Primero preparo mi corazón, luego me dedico a escudriñar la palabra, luego pongo por práctica, cumplo la palabra y después enseño. Vivimos tiempos donde lo que importa es aprender en algún lugar y me voy a enseñar. A mí me gusta la Biblia, pues ahorita le voy a decir algunas cosas a alguien y como siempre hay quien lo escuche a uno. No, hay que dedicar su corazón al Señor. Lo más importante, y por eso arranca este verso, dedicó su corazón. Tú y yo tenemos que dedicar nuestro corazón. Y cuando llega el tiempo de la enseñanza, que no te importa el tiempo. Hermano Gustavo o pastor, no me queda tiempo. Es que yo trabajo, es que yo salgo, yo vengo y no me quiero desvelar. Dedica tu tiempo a la enseñanza. Dedica tu tiempo a escudriñar la palabra. No puedes, no se debería, mejor que la palabra, no se debería subir a algún lugar, a un púlpito, a un estudio, a dar un espacio, si no nos hemos dedicado a estudiar y a poner por práctica la palabra. ¿Por qué? Porque no vamos a hablar cualquier tema, vamos a hablar del Dios de los cielos, del Dios de los universos. Enseñar la palabra. Enseñar, la palabra enseñar en hebreo se dice lamad, se escribe lamad. Y la primera acepción que ves aquí en el cuadro dice que lamad es aguijonear. Aguijonear, para que me entiendas, la aguijada se llama, es una herramienta, es un palo resistente al cual le hacen una punta al final y es con los que aguijonean, con los que pullan a los bueyes o a los ganados para que caminen, para que cambien su postura, para que se levanten, para que dejen de pelear,
para que abandonen el lugar donde están, para motivarlos, para que se levanten. Es decir, que la enseñanza implica eso muchas veces. Yo no sé si en alguna ocasión te he aguijoneado a ti, es decir, utilizando la metáfora de lo que acabo de platicar, pero muchas veces necesitamos que nos aguijoneen, que nos digan, "Ch, ch, ch, lo que estás haciendo no está bien, tienes que cambiar, tenemos que mejorar nuestra conducta". La palabra enseñar también es adiestrar, porque eso es lo que hace la enseñanza. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, adiestrándote, adiestrando a tus hijos, adiestrando a tus hijas, a tus jóvenes, en la palabra, en la vida. Y cuando uno se deja adiestrar en la palabra, se adiestra para todas las cosas que nos rodean. Si aquí en la iglesia se nos enseña que hay que ser humildes, al humilde Dios le abre puertas donde sea. Se va a trabajar a cualquier lado y su jefe, su amigo, la secretaria, el bodeguero, a todos les cae bien porque es una persona humilde. ¿Dónde lo aprendió? En la iglesia. ¿Cómo lo aprendió? Se lo enseñaron. Se le enseña en la congregación que tiene que ser disciplinado, que tiene que ser ordenado. Se va a trabajar a una empresa donde muchos son desordenados y él o ella es la única ordenada, aseada, compone las cosas. Esa personita supera. A ver, dime ahora, piensa, escribe si quieres, comparte. ¿Crees que la enseñanza nos ayuda o te ayuda en todos los ambientes de tu vida? Por supuesto que sí. Pero mire la tercera acepción de lo que es enseñar, es domar. Y esa palabra domar es domar, hermano, porque a veces habemos unos que veníamos indomables. Se nos llamaban los indomables, se apartaban. Muchos indomables prefieren salirse de los equipos de servicio, prefieren apartarse, prefieren irse de las congregaciones, aún irse de sus hogares, porque no quieren ser enseñados, no quieren ser instruidos, aguijoneados, domados. Vaya si no tiene poder la palabra del Señor para cambiar ese carácter de orgullo, ese carácter fuerte. Quiero decirte que en Dios todo es posible. He conocido hombres fuertes, hombres insensibles, hombres con entrañas duras, pero poco a poco, en la manera en la que van dejando que la palabra vaya operando en su vida, esos hombres empiezan a ser domados, su conducta, su carácter, sus sentimientos empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Tenemos que volver a las Escrituras. Dice que enseñar es habilitar. Cuando uno va a una congregación, por primera vez, no sabe a lo que va. Bueno, por lo menos así me pasó a mí. Cuando llegué a la iglesia, no sabía todo lo que podía aprender, no sabía todo lo que podía obtener también y hasta dónde podía llegar mi alcance y particularmente hasta dónde es el alcance de Dios. No lo sabía. Ahí fui empezando a ser habilitado. ¿Cómo se habilita a alguien dentro de una congregación? No solamente cuando oye la palabra y la pone por práctica particularmente, sino también cuando el ministro, el pastor de esa congregación, ora por ellos. Qué importante es recibir la oración de tu pastor. Qué importante es ser ministrado por tus pastores. Qué importante es ser auxiliado en medio de una enfermedad cuando un anciano llega a orar a tu casa. Qué importante es porque nos va habilitando, nos va instruyendo, nos va haciendo personas diferentes, con habilidades diferentes. Quizás pensaste o pensé yo que no podía hacer algo o que no podía hacer nada. Y mira, lo alcanzamos. Lo que el Señor nos está permitiendo desarrollar hoy, febrero 2025, ¿verdad, hermano? Nunca pensé alcanzar lo que Dios nos ha permitido en esta su casa y mi casa, ven, Señor Jesús. Pero ¿cómo se alcanza? Porque la palabra de Dios, cuando retornamos a las Escrituras, viene la habilitación divina. Y todo aquello que creímos que no podíamos alcanzar,
Dios lo hace posible. La última descripción de la palabra lamad es hacer aptos. Oh, qué rico. Yo no sé cómo eras tú cuando pequeño o cómo te sientes ahora. Tal vez porque eras inquieto o mal portado, no sé cuál sea la palabra, te hacían de menos, te corregían mucho, te decían que eras la oveja negra, que eras el molestón, que tu futuro saber si iba a ser bueno. Tantas cosas que se oyen en las casas. Pero cuando volvemos a las escrituras, a la palabra de Dios, Dios nos empieza a hacer aptos. Y oiga, para toda buena obra. Si tú crees que no puedes, la Biblia te dice que tú lo puedes alcanzar. Pastor, no creo. Es que ese es el problema. Si tú quieres ver para creer, estás en la línea correcta. Nosotros somos de aquellos que no necesitamos ver para creer. La carta a los Filipenses, un verso conocido por la fe cristiana, capítulo 4, verso 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aptos, nos hace aptos para toda buena obra. ¡Qué bendición! ¡Qué enorme bendición la que Dios nos da a través de su palabra! Quiera Dios que esta noche su Santo Espíritu, ahí donde tú estás y aquí donde estamos nosotros reunidos junto con mis hermanos que me acompañan, podamos ser revestidos de algo especial de parte de Dios. Que venga un apetito espiritual de la palabra, que nuestros pensamientos se tornen más bíblicos que humanos. Debemos ir abandonando la forma humana de pensamiento e ir adoptando el pensamiento bíblico. Y quiero, pues casi ya concluir, recordándote que Dios en su palabra nos abunda de consejos y de instrucciones, las cuales a nosotros nos libran. Número uno, primero, de la condenación eterna, del fuego eterno, donde el gusano no se muere, donde la polilla permanece. Número dos, nos libra de los dolores aquí en la tierra. Pastor, pero a mí me duele la cintura, me duele la cabeza. Sí, pero eso es físico, eso es temporal, eso ya se va a pasar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Te hablo de esos dolores que hacen que la gente, cuando parta de esta tierra, se encuentre en una realidad espiritual donde hay más dolor y un dolor eterno. Jesucristo vino, se hizo carne, el verbo de Dios, la escritura, la palabra se hizo carne para que nosotros nos volviéramos a Él. Es tiempo, mis amados hermanos, de que volvamos a los caminos del Señor. Y esta noche yo quisiera darte un consejo de Dios para tu vida y quisiera que me acompañaras en la lectura, ahí en la pantalla donde tú lo vas a observar y que veas y que entiendas el concepto sobre la palabra del Señor, lo inmensamente importante. Dice, la Biblia nos revela la mente de Dios, el estado moral y espiritual del hombre, el camino de salvación, el castigo del pecador no redimido y la bienaventuranza del creyente. Sus doctrinas son santas, sus preceptos obligatorios, sus historias verdaderas y sus decisiones inmutables. Léela para ser sabio, créela para estar seguro, practícala para ser santo. Es luz que dirige, pan que sostiene y consuelo que alegra. Es mapa del viajero, báculo del peregrino, brújula del navegante, espada del soldado y la carta magna del cristiano. Cuando nosotros logremos amar la palabra del Señor, cuando nosotros volvamos a las escrituras bíblicas, todo lo que hemos leído hoy se convertirá en una gran verdad. Acuérdate, nosotros vamos en busca de alcanzar su imagen.
vamos a su imagen. Y te digo algo, no te pierdas la continuación. Hoy solo hablamos de retornar a su escritura, pero también debemos retornar al amor a los hogares. Así que para mí ha sido una bendición. Nos vemos pronto. El Señor te bendiga. Hasta luego.